Atención México, Sheinbaum destruyó en una sola mañanera lo que Salinas Pliego tardó décadas en construir. Londres lo llamó corrupto, Nueva York lo llamó traidor y él solito cavó su propia tumba. Esta semana ocurrieron dos cosas al mismo tiempo. En Londres, un tribunal de apelaciones del Reino Unido declaró que el hombre más poderoso de la oposición empresarial mexicana utilizó métodos que constituyen, y cito textualmente la sentencia, una afrenta a la justicia y una forma de corrupción. En Nueva York, ese mismo hombre amplificó una publicación en redes sociales pidiendo al ICE, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos, que arrestara a los mexicanos que esperaban a su presidenta. Todo en la misma semana, 2 continentes, 2 escándalos, un solo personaje. Pero lo que Washington no quiere que sepas es esto. Sheinbaum ya tenía la respuesta lista antes de que él terminara de publicar. No reaccionó, diseñó, no improvisó, ejecutó. Y lo que reveló esta mañana en Palacio Nacional no fue solo una respuesta para un empresario, fue la exposición pública más devastadora que ha sufrido la oposición empresarial mexicana en lo que va de este sexenio. La pregunta que nadie en los noticieros convencionales está respondiendo es esta: ¿cómo es posible que el crítico más ruidoso del gobierno de Sheinbaum terminara esta semana destruido por jueces británicos y exhibido ante México como alguien que pide deportaciones de sus propios compatriotas? Esa pregunta ya tiene respuesta en el análisis de Sheinbaum y es la que los medios no quieren publicar. Quédate, porque lo que sigue lo cambia todo. Para entender la magnitud de lo que acaba de ocurrir, hay que retroceder y entender cómo funcionaba el tablero antes de este momento. Durante décadas, el patrón fue siempre el mismo. Un empresario poderoso atacaba al gobierno en turno desde sus medios, desde sus redes, desde sus tribunas. El gobierno respondía con silencio, con negociación en privado, con concesiones que nunca se publicaban. La crítica del magnate quedaba en el aire como verdad no refutada, y el ciudadano de a pie absorbía el mensaje, que el gobierno era el problema y que el empresario era la víctima del sistema. Ese era el manual del viejo México, el México del PRI que repartía contratos a cambio de lealtad mediática, el México del PAN que confundía la sumisión al capital con modernidad, el México en el que un oligarca podía financiar operativos de inteligencia privada en Londres, pedir deportaciones de migrantes en Nueva York y al día siguiente aparecer en televisión como voz autorizada de la sociedad civil. Ese México ya no existe. Y entonces llegó el dato que lo cambió todo. El 21 de julio de 2026, en la mañanera del pueblo en Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum hizo algo que ningún presidente o presidenta de México había hecho con esa precisión quirúrgica. Nombró al empresario, dio su nombre completo, describió su conducta y le pidió que se disculpara, no con el gobierno, con los migrantes mexicanos. Esto es distinto a todo lo anterior, porque la Cuarta Transformación no llegó a negociar con el poder económico en las sombras, llegó a transformar la relación entre el Estado y los poderes fácticos que durante generaciones actuaron por encima de la ley y por encima del pueblo. Detente un segundo y procesa lo que eso significa. Un tribunal en Reino Unido acaba de llamar corrupto al empresario más crítico del gobierno de Sheinbaum. Y Sheinbaum no esperó a que la noticia se enfriara. La usó, la amplificó y la conectó con algo que toca directamente al corazón de millones de mexicanos. Pero para entender por qué esto fue posible, hay que entender cómo llegó Salinas Pliego a esta posición de debilidad. Y aquí es donde el tablero se complica para sus adversarios, porque no llegó de golpe, llegó paso a paso, error por error, decisión por decisión, cada una de las cuales pareció inteligente en su momento. El primero lo cometió en 2024. En ese momento, Salinas Pliego enfrentaba un litigio internacional de proporciones enormes. Acusaba al financiero Vladimir Sklarov de vender acciones de Grupo Electra que habían sido entregadas como garantía de un préstamo de $400 millones y quedarse con la diferencia. Era un caso complejo, con un demandado que negaba todo, con evidencia difícil de construir.
Entonces tomó una decisión, contrató a Black Cube, la firma de inteligencia privada israelí con operaciones en todo el mundo, por 1,14 millones de libras esterlinas, más bonificaciones adicionales. La misión era clara: reunir información sobre Sklarov, obtener ventaja antes de que comenzara el juicio. Pareció inteligente. Black Cube tiene reputación, ha trabajado para gobiernos, corporaciones, figuras públicas de alto perfil. Contratar a los mejores agentes privados del mundo para ganar un caso de 400 millones de dólares parecía una apuesta razonable. Lo que Salinas Pliego no calculó era que esa decisión acababa de crear un rastro documental que los tribunales británicos iban a desenredar con una precisión que ni su mejor equipo de abogados pudo anticipar. Porque Black Cube no solo operó, cobró, firmó contratos, generó registros, y esos registros se convirtieron en el corazón de la sentencia que lo destruyó. Ese fue el primero. El segundo error lo cometió en los meses siguientes. Pero hay algo que los noticieros no te van a decir. El segundo error no fue legal, fue político y fue más costoso que el primero. Mientras el caso avanzaba en los tribunales, Salinas Pliego decidió convertirse en el empresario más visible y más ruidoso de la oposición mexicana. Publicación tras publicación, crítica tras crítica. Desde la política migratoria hasta los costos de la seguridad del expresidente López Obrador en su finca de Palenque. Desde la economía hasta la transparencia del gobierno. Su cálculo era simple: la visibilidad mediática lo protegía. Si todo el mundo lo estaba viendo, nadie podía tocarlo sin que pareciera persecución política. Pareció inteligente y durante un tiempo funcionó. Los medios afines amplificaban cada declaración. La base opositora lo aplaudía. Su nombre aparecía en los titulares como voz crítica, legitimada por el mercado y por la audiencia. Lo que no calculó era que al hacer de sí mismo el rostro más reconocible de la oposición empresarial, había garantizado que cualquier escándalo suyo se convirtiera automáticamente en noticia política de primera plana, no en nota de negocios, no en página de tribunales, en primera plana. El segundo error lo dejó expuesto, el tercero lo hundió, y aquí es donde el plan completo se revela. El tercer error ocurrió exactamente esta semana, simultáneamente al fallo del Tribunal de Apelaciones del Reino Unido, que describía su conducta como abuso del procedimiento judicial, como afrenta a la justicia y como posible delito penal. Salinas Pliego tomó una decisión que ningún analista político hubiera podido inventar. Amplificó una publicación en redes sociales. La publicación era de alguien identificado como José Díaz. Decía, con todas sus letras, ICE, haz lo tuyo. Estaba dirigida contra los mexicanos que esperaban a Sheinbaum en Nueva York durante su visita para la final del Mundial 2026. Ciudadanos mexicanos, trabajadores, gente con familias en México que los esperan, compatriotas, y él, empresario mexicano, multimillonario, con activos en 2 continentes, eligió ese momento, esa semana, para retomar esa publicación y amplificarla ante sus millones de seguidores. Lo que Salinas Pliego no calculó era que ese tercer error le estaba entregando a Sheinbaum exactamente lo que ella necesitaba para convertir un escándalo judicial internacional en algo mucho más poderoso, en una historia sobre traición. Ese tercer error fue lo último que calcularon mal, porque para entonces Sheinbaum ya tenía el tablero rediseñado. Mientras en Londres los jueces firmaban su sentencia y en las redes sociales la publicación del ICE circulaba sin control, Sheinbaum no estaba mirando, estaba construyendo. Así funciona esta presidenta. No en los reflectores, en silencio, con precisión de científica y paciencia de estratega. El primer movimiento fue la espera. No salió a responder de inmediato, no convocó una rueda de prensa de emergencia, no publicó nada en redes. Dejó que los 2 escándalos crecieran solos, el fallo de Londres y la publicación del ICE, hasta que estuvieran completamente documentados, completamente verificados, completamente imposibles de negar. El segundo movimiento fue la elección del momento, la mañanera del pueblo del 21 de julio, Palacio Nacional, el espacio con mayor legitimidad simbólica del gobierno de México, no una entrevista, no un comunicado, el espacio donde el pueblo de México escucha directamente a su presidenta. Ahí es donde eligió hablar.
Eso no es casual. Cada decisión de Sheinbaum sobre cuándo y dónde hablar es un mensaje en sí mismo. Detente un segundo y procesa lo que eso significa. Al elegir la mañanera, y no un comunicado y no una declaración de vocería, Sheinbaum elevó el asunto al nivel presidencial. Le dijo al país: esto no es un tema menor, esto merece mi voz directa, esto merece que hablemos de ello juntos. El tercer movimiento fue el más preciso. No atacó el fallo de Londres desde el gobierno, no lo usó como arma política directa. Eso hubiera permitido que Salinas Pliego respondiera acusando al gobierno de usurpar la función judicial. Lo dejó hablar solo y luego conectó algo distinto: la publicación del ICE. José Díaz, que se dedica por cierto a criticarnos mañana, tarde, noche, que supuestamente es mexicano, sube una publicación que dice: ICE, haz lo tuyo. Es una cosa inaudita de un mexicano que habla en contra de los mexicanos en Estados Unidos. Esa frase no es una declaración política, es una acusación moral. Y luego el golpe definitivo, el señalamiento directo a Salinas Pliego por haber amplificado esa publicación. Me parece gravísimo y es una ofensa a nuestros compatriotas. Cada palabra fue calculada. Gravísimo, no lamentable, no preocupante, gravísimo. Término que en el lenguaje político mexicano eleva la seriedad al máximo. Compatriotas, no ciudadanos, no personas. Compatriotas, la palabra que invoca a la comunidad nacional, la pertenencia compartida, el vínculo que Salinas Pliego había roto al amplificar esa publicación. Sheinbaum no improvisó, diseñó, no reaccionó, ejecutó, y cuando habló ya había ganado. Quédate porque la última pieza lo cambia todo. La respuesta de Salinas Pliego llegó exactamente como Sheinbaum había calculado. Su portavoz, Luciano Pasco, el mismo que días antes había defendido el operativo de Black Cube ante el Tribunal de Londres, diciendo que las pruebas se obtuvieron en pleno cumplimiento de la ley, salió a defender lo indefendible. El problema es que, en pleno cumplimiento de la ley, no es lo mismo que lo que dijeron los jueces británicos. Los jueces dijeron afrenta para la justicia. Los jueces dijeron forma de corrupción. Los jueces dijeron que la conducta incluso podría constituir delitos penales. Esa distancia entre lo que dice el portavoz y lo que dice la sentencia es exactamente el espacio donde la credibilidad se destruye. Y lo más revelador fue lo que Salinas Pliego no dijo. No se disculpó con los migrantes mexicanos. No retiró la publicación del ICE. No reconoció que amplificar un mensaje que pide la deportación de compatriotas era como mínimo una contradicción brutal viniendo de un empresario que se presenta como defensor de México. En cambio, arremetió contra el expresidente López Obrador por los costos de su seguridad en Palenque, publicando: vamos a ver dónde terminan él y sus hijos. Detente un segundo aquí porque lo que sigue es más importante. Esa declaración, vamos a ver dónde terminan él y sus hijos, llegó exactamente cuando un tribunal internacional acababa de cuestionar su propia conducta ética. Un hombre con una sentencia de corrupción sobre su cabeza amenazando con lo que le deparará el futuro a otro. La ironía la vio todo el país, pero más allá de la ironía, hay algo concreto que hay que entender. Hay mexicanos que esta semana esperaban a su presidenta en Nueva York. No son abstractos, son personas reales, trabajadores que salieron de Oaxaca, de Guerrero, de Michoacán, que mandan remesas a sus familias todos los meses, que construyeron una vida cruzando una frontera porque en México durante décadas no hubo oportunidades suficientes. Y un empresario mexicano, con propiedades en 2 continentes, con litigios en 3 países, con una firma de espionaje pagada en libras esterlinas, eligió amplificar un mensaje que pedía su deportación. Sheinbaum lo dijo con exactitud: es una ofensa a nuestros compatriotas. No es retórica, es la descripción precisa de lo que ocurrió. Y aquí es donde el tablero se complica para sus adversarios, porque la oposición que durante años construyó su narrativa sobre la defensa de las libertades, de los derechos, de las instituciones, ahora tiene que explicar por qué su empresario más visible estuvo del lado del ICE y no del lado de los migrantes mexicanos. No tiene respuesta para eso. La soberanía de México no se negocia. Y tampoco se negocia la dignidad de los mexicanos que trabajan fuera de sus fronteras. Porque lo que acabas de ver en la primera no fue el accidente de un empresario que se equivocó 2 veces en la misma semana. Fue el colapso de un sistema completo. Y Sheinbaum lo vio venir.
La primera pieza era el fallo de Londres. Sin ella, el resto no funciona. Porque un empresario que critica al gobierno puede ser ignorado, puede ser descalificado como oposición política, puede ser catalogado como voz interesada. Pero un empresario al que un tribunal de apelaciones del Reino Unido, uno de los sistemas judiciales más respetados del mundo, llama corrupto, es otra cosa completamente distinta. Eso no lo dijo Sheinbaum, lo dijeron los jueces Stephen Hausman y sus colegas en Londres, y eso es inatacable. La segunda pieza era el timing. El fallo llegó exactamente en la misma semana en que Salinas Pliego cometió su tercer error con la publicación del ICE. Esas dos piezas juntas crearon algo que ninguna de las dos hubiera logrado por separado. Una narrativa completa sobre un solo personaje. Un hombre que espía en Londres y pide deportaciones en Nueva York. Juntas, las dos piezas crean la imagen definitiva. La tercera pieza es la que nadie vio y es la que hace el movimiento irreversible. Sheinbaum eligió no hablar del fallo de Londres directamente. Eso es lo más sofisticado de toda la operación. Si hubiera citado la sentencia británica como argumento político, Salinas Pliego hubiera respondido acusando al gobierno de interferir en procesos judiciales internacionales para atacar empresarios. Hubiera convertido su derrota legal en victimización política. Pero Sheinbaum no tocó el fallo. Habló del ICE, habló de los migrantes, habló de la ofensa a los compatriotas y al hacer eso, obligó a Salinas Pliego a defender lo indefendible en el único terreno donde no hay argumento posible, la lealtad a los mexicanos. Nadie puede defender que amplificar ICE, haz lo tuyo contra connacionales, es patriotismo. ¡Nadie! Y aquí es donde el tablero se complica para sus adversarios. Pero hay algo que los noticieros no te van a decir. La dimensión que nadie ha analizado todavía es esta. Este movimiento de Sheinbaum no es solo contra Salinas Pliego, es la construcción de un precedente sobre cómo el Estado mexicano responde cuando un poder fáctico cruza la línea que separa la crítica legítima de la traición a los propios compatriotas. Esa línea quedó trazada esta semana con una claridad que no existía antes. ¿Y qué significa ese precedente para los demás actores del viejo régimen empresarial que han apostado por la confrontación con la 4T? Esa pregunta la respondemos en el bloque 9, porque la respuesta tiene fecha, tiene nombre y tiene un tribunal federal en Estados Unidos que entra en sesión a finales de julio. Y aquí es donde la jugada se vuelve imparable. Detente un segundo y procesa lo que eso significa en tres dimensiones. La primera es la más cercana, la más humana. Hay aproximadamente 11,7 millones de mexicanos viviendo en Estados Unidos. Cada año envían a sus familias en México más de 63 mil millones de dólares en remesas, cifra que supera los ingresos petroleros del país. Son la columna vertebral invisible de la economía nacional. Esta semana, uno de los empresarios más ricos de México les pidió al ICE que los arrestara. No a criminales, no a personas con procesos legales abiertos, a los mexicanos que fueron a recibir a su presidenta. Eso tiene un nombre, traición de clase. Un hombre con fortunas en 2 continentes, con litigios en libras esterlinas, con firmas de inteligencia israelí a su servicio, del lado del aparato de deportación masiva y en contra de los trabajadores mexicanos que sostienen con sus remesas a millones de familias. Sheinbaum lo nombró. Y al nombrarlo, le devolvió a esos migrantes algo que ningún gobierno anterior les había dado con esa contundencia, la certeza de que su presidenta estaba de su lado. La segunda dimensión es nacional. Lo que este movimiento cambia no es solo la imagen de un empresario, cambia el mapa de poder en México. Durante décadas, el empresariado crítico al gobierno operó con una protección implícita. El Estado no nombraba a los poderosos, los enfrentaba en privado, los negociaba en las sombras, pero en público los trataba como interlocutores legítimos. Sheinbaum rompió eso. Al nombrar a Salinas Pliego en la mañanera, con su nombre completo, con su conducta descrita, con una exigencia pública de disculpa, estableció que en la Cuarta Transformación el poder económico no tiene inmunidad frente a la rendición de cuentas pública. Eso no es un ataque a la libertad de empresa, es el fin de la impunidad corporativa disfrazada de libertad de expresión. La tercera dimensión es la que más incomoda a Washington. México no está solo. Lo que Sheinbaum está construyendo no es solo una respuesta a un empresario.
es un modelo de cómo un gobierno del sur global puede enfrentar a sus poderes fácticos internos sin necesidad de instrumentos autoritarios, usando la verdad, usando los propios fallos internacionales del adversario, usando la tribuna pública con precisión quirúrgica. El orden unipolar no está en crisis, ya murió, y desde sus cenizas, México está ayudando a escribir las reglas del nuevo mundo, un mundo donde la soberanía no se negocia con los poderes económicos que prefieren la sumisión rentable a la dignidad nacional. Eso explica el movimiento, lo que sigue explica la magnitud. Hay una frase que Sheinbaum pronunció esta mañana en Palacio Nacional que merece ser analizada con la precisión que merece. Dijo esto: es una cosa inaudita que hable de esa forma. Es doloroso e increíble que Ricardo Salinas lo suba a su red como reivindicando esta publicación. Me parece gravísimo y es una ofensa a nuestros compatriotas. 4 oraciones, sin adjetivos innecesarios, sin dramatismo artificial, directas, analicémoslas. Cuando dijo inaudito, no estaba hablando solo de una publicación en redes sociales, estaba fijando un estándar moral público. Inaudito significa, esto no tiene precedente aceptable, esto no cabe dentro de ningún marco de conducta razonable para alguien que se dice mexicano. Cuando dijo doloroso e increíble, no estaba expresando una emoción personal, estaba hablando en nombre de los 11,7 millones de mexicanos en Estados Unidos que esa semana vieron a uno de los hombres más ricos de su país del lado del aparato de deportación. Cuando dijo gravísimo, cerró cualquier posibilidad de relativización. No preocupante, no cuestionable, gravísimo. En el lenguaje político, esa palabra eleva el asunto al máximo nivel de seriedad institucional. Y cuando dijo ofensa a nuestros compatriotas, ese nuestros lo cambia todo. No dijo los migrantes, no dijo los ciudadanos mexicanos en el exterior, dijo nuestros compatriotas, incluyendo al gobierno, incluyendo a todos los que escuchaban. Ese nuestros construyó una comunidad en tiempo real y luego añadió algo que los medios corporativos casi no destacaron, pero que es quizás lo más poderoso de toda la declaración. Pidió una disculpa pública, no al gobierno, no a ella, a los migrantes mexicanos. Eso es Sheinbaum. No improvisó, no reaccionó, diseñó, ejecutó y cuando habló ya había ganado. La declaración fue también un mensaje hacia los adversarios internos, los que en las últimas horas aparecieron en medios afines a la oposición, relativizando la publicación del ICE, minimizando el fallo de Londres, intentando construir una narrativa alternativa donde Salinas Pliego era la víctima de un gobierno autoritario. Esa narrativa no sobrevivió la mañanera, no sobrevivió el peso de la sentencia británica y no sobrevivió la imagen de un empresario multimillonario del lado del ICE contra los trabajadores mexicanos. Pero lo más poderoso no era lo que se veía, lo más poderoso era lo que viene. A finales de julio de 2026, en días, Vladimir Sklarov llega ante un tribunal federal en Estados Unidos. Ese nombre ya lo escuchaste en esta historia. Es el financiero ucraniano al que Salinas Pliego acusa de vender acciones de Grupo Electra que habían sido entregadas como garantía de un préstamo de $400 millones y quedarse con la diferencia. El hombre que está detenido en Chicago desde principios de este año, el centro del caso para el que se contrató a Black Cube por 1,14 millones de libras esterlinas. El caso que terminó con un fallo de Londres que llama corrupto al demandante. Salinas Pliego llega ya a esa audiencia federal en una posición que hace 3 meses nadie hubiera calculado. Llega sin sus mejores pruebas. El Tribunal de Apelaciones del Reino Unido determinó que las órdenes de congelamiento de bienes no debieron mantenerse porque fueron obtenidas utilizando información conseguida mediante el operativo encubierto de Black Cube. Esas pruebas están contaminadas. Esa ventaja que costó más de 1 millón de libras ya no existe. Llega sin credibilidad internacional. Una sentencia que usa las palabras corrupción y afrenta a la justicia no desaparece del expediente cuando cruzas el Atlántico y llega exhibido ante México como el empresario que esta semana estuvo del lado del ICE y en contra de los migrantes mexicanos. Dale like si llegaste hasta aquí porque esto apenas comienza. México llegó a este momento con algo que no tenía hace un año.
un registro público, documentado, con fuente judicial internacional sobre la conducta de su oposición empresarial más ruidosa. Ahora tiene además un precedente político sobre cómo responder cuando esa oposición cruza la línea de la traición a los compatriotas. Lo que se viene en la Audiencia Federal de Estados Unidos a finales de julio va a exigir un análisis igual de profundo, porque lo que ocurre en ese tribunal va a determinar si el caso de los $400 millones sobrevive sin sus pruebas principales. Va a determinar si la estrategia legal de Salinas Pliego tiene futuro y va a revelar si el hombre que esta semana fue llamado corrupto en Londres puede sostener una demanda de esa magnitud en Washington. En el próximo análisis vamos a desmenuzar exactamente eso, porque lo que está a punto de pasar en ese tribunal federal a finales de julio va a cambiar el mapa del poder empresarial en México de una forma que ningún noticiero convencional va a explicar con esta profundidad. Y vas a querer estar aquí cuando ocurra. Dale like ahora mismo para que el algoritmo sepa que estás aquí. Recapitulemos lo que ocurrió esta semana. Un tribunal de apelaciones del Reino Unido determinó que Ricardo Salinas Pliego, el empresario más ruidoso de la oposición mexicana, utilizó una firma de inteligencia privada para infiltrar la estrategia legal de su adversario en un caso de $400 millones. Los jueces llamaron a esa conducta una afrenta a la justicia y a una forma de corrupción. Descongelaron los activos del demandado y advirtieron que la conducta descrita podría incluso constituir delitos penales. En la misma semana, ese mismo empresario amplificó una publicación que pedía al ICE arrestar a los mexicanos que esperaban a su presidenta en Nueva York. Eso es lo que ocurrió. ¿Cómo ocurrió? Es la parte que los medios convencionales no te van a contar. Sheinbaum no esperó, no reaccionó con un comunicado de prensa, no mandó a un vocero, eligió el momento, eligió el espacio, eligió las palabras exactas. Y en la mañanera del pueblo del 21 de julio, con Palacio Nacional como escenario y los millones de mexicanos como testigos, nombró al empresario, describió su conducta y le exigió que se disculpara con los migrantes mexicanos. No con el gobierno, con el pueblo. Esa distinción es toda la diferencia. ¿Y por qué importa? Es lo que convierte esta historia en algo más grande que un escándalo empresarial. Porque lo que Sheinbaum demostró esta semana es que la soberanía de México no se defiende solo en las fronteras geográficas. Se defiende también en las cancillerías, en los tribunales internacionales y en la tribuna pública cuando uno de los tuyos, uno que tiene el privilegio de ser mexicano y la fortuna de haber construido su riqueza en México, elige ponerse del lado del aparato de deportación masiva contra sus propios compatriotas. El patio trasero se convirtió en potencia, y esa potencia tiene nombre, tiene voz y tiene la claridad moral de quien sabe exactamente de qué lado está. Si este análisis te abrió los ojos sobre lo que realmente está en juego, dale like ahora mismo. Cada like le dice al algoritmo que este tipo de contenido importa, el que no te van a dar los noticieros de siempre. Suscríbete al canal y activa la campana, porque lo que viene en los próximos días con la Audiencia Federal en Estados Unidos va a necesitar análisis así de profundo y vas a querer estar aquí. ¿Crees que Salinas Pliego va a sobrevivir políticamente después de esta semana? ¿O el fallo de Londres y la publicación del ICE ya cerraron el cerco de manera irreversible? Escríbelo en los comentarios, porque esa conversación la tenemos que tener juntos. Esta semana, mientras un tribunal en Londres firmaba una sentencia de corrupción y un empresario pedía deportaciones de sus compatriotas, la presidenta de México tomó la tribuna más importante del país y habló con una claridad que este país no había escuchado en décadas. ¡Qué momento para estar vivos y ser testigos de esta transformación!